Muy buenas tardes. En el día de hoy aprenderemos a utilizar el multímetro para medir diferentes tipos de voltaje, ya sea corriente eh, continua o corriente alterna. En el primer caso aprenderemos cómo instalar los cables en el multímetro e iniciaremos con nuestra primera prueba, que es medir una batería. Vamos a corroborar si realmente tiene esa medida, o puede tener menos o puede tener más. Eso ya depende del uso que se le haya dado a la batería. Primero tenemos que tener en cuenta que la batería nos muestra dónde está la línea de positivo y dónde está la línea de negativo. Para ello eh, utilizamos el negro en negativo y el rojo en positivo, y vamos a ver cuánto mide nuestra batería. Vemos que nuestra batería está midiendo 4.09, lo que nos quiere decir que es una batería que está en buen estado. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a medir una toma corriente. Lo que quiere decir es que este es un tipo de corriente alterno, por lo que destacamos que este tipo de corrientes tiene altibajos, o sea, la corriente va en forma sinusoidal, va alcanzando picos y picos tanto positivos como negativos. Para eso, entonces prendemos nuestro tester y nos ubicamos en la parte de voltaje alterno, que está en la parte derecha en este caso. Sabemos que un tipo de corriente en Colombia, no sé en otras partes del mundo, puede marcar entre 110 y 140 más o menos voltios. Procedemos a insertar nuestras agujas. Recordemos que la parte pequeña es nuestra fase y la parte un poquito más amplia es nuestro neutro. Entonces procedemos a medir y vemos que la medida nos da más o menos 116.9. Entonces lo anotamos y continuamos con nuestras mediciones. Vamos ahora con la medición de fase polo a tierra. Entonces para esto ubicamos nuestra aguja en fase y nuestra aguja en el polo a tierra. Vemos que nuestra fase está mostrando 118 aproximadamente, lo que quiere decir es que la conexión está bien hecha, ya que fase es donde está llevando la corriente esa toma. Vamos a registrar nuestra medida en nuestro cuaderno: 118, voltaje alterno, y finalmente vamos a proceder a medir en nuestro neutro y nuestro polo a tierra. Como vemos, nos está marcando una medida muy pequeña, lo que quiere decir es que la toma está hecha de una buena manera. Procedemos a registrar y finalizamos por el día de hoy la medición en tomas corrientes. Bueno, para este ejercicio vamos a medir un cargador de celular. Tenemos este cargador, es un cargador de un Nokia. Primero tenemos que tener en cuenta que la salida que vamos a medir es el de un voltaje en corriente continua. La entrada que tiene el cargador es una entrada para corriente alterna. Aquí transforma la energía y la convierte en energía continua, que es la que se utiliza para los celulares. Normalmente un cargador puede tener entre 5 voltios, 12 voltios, hay algunos que tienen 20 voltios. Para esto vamos a utilizar nuestro multímetro en corriente continua, en voltaje continuo. Vamos a tomar la medida de 20 voltios. Un truco que nos sirve para medir nuestro cargador es insertarle un clipcito, o en este caso le hemos insertado una aguja que nos va a servir para
medir si realmente es un cargador que sirve o no sirve. Entonces procedemos a conectar nuestro cargador en la toma, procedemos a poner el cable rojo en la línea de la aguja y el cable negro en como en el cosito del cargador, y vamos a comprobar si realmente este cargador sirve o no. Como vemos, el cargador nos muestra 6.4, lo que quiere decir que es un cargador que está funcionando correctamente. Y agregamos lo que tenemos que proceder es anotarlo en nuestro cuaderno y finalizar con las medidas que tenemos. Bueno, el día de hoy hemos finalizado nuestros diferentes ejercicios. Que debemos tener en cuenta? Lo importante es hacer un registro para saber si realmente eh, hubo voltaje, no hubo voltaje, qué voltaje nos dio en las diferentes tipos de medidas. Como ya lo mostramos anteriormente, medimos la toma corriente en fase neutro, en fase polo a tierra y en neutro polo a tierra. Medimos también la pila de un celular y finalmente medimos el cargador de un celular. Aquí tenemos como un resumencito de lo que hicimos. Espero que les haya gustado el video y los invito a seguirme en mi canal para próximos videos.